Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes como lo hemos hecho todos los días a las 8 en punto desde hace 4 semanas. Este webinario que estaba programado solamente para 5 días, gracias a su participación, hoy cumplimos, esta es la 4ª semana transmitiendo todos los días. Agradezco infinitamente a Yo Soy Médico 17, porque transmitimos simultáneamente a través de la plataforma Zoom y a través también de Facebook de Yo Soy Médico 17. El día de hoy, jueves, tenemos una participación especial. Tenemos como invitado a alguien a quien aprecio y respeto mucho. Él ha sido, es abogado, especialista en el ramo de Derecho Médico desde hace muchos años. Fue subdirector de los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia y actualmente es el director jurídico de Medical Legal Center con una amplia experiencia en el tema. Hoy nos hablará de la problemática legal a la que enfrentan los profesionales de la salud ante este tema de COVID-19. Sin más preámbulo, licenciado Gildardo, te tenemos en línea. No, haría falta nomás que encendieras tu audio y tu video. Licenciado Gildardo, te escuchamos. Muy agradecido por haber aceptado tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, al contrario, Abraham. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por permitirnos participar en este seminario que ya tiene varias semanas. Particularmente el motivo de la intención que desde un principio ha tenido el licenciado Abraham Dávila ha sido sin duda alguna, como desde hace más de 20 años, el servir, el apoyar a la comunidad médica. Desde hace más de 20 años él ha comulgado con una idea y es un convencido verdaderamente de que el prestador del servicio de atención de la salud es una pieza fundamental en nuestra sociedad. Desde un principio él siempre ha abogado porque toda la legislación, toda la nomenclatura que está alrededor de la función de la atención médica se perfeccione, y particularmente hoy en este momento que estamos sufriendo lo que ustedes viven en carne propia, pues motivó precisamente a que se hiciera acopio de ese esfuerzo de otras personas que también han participado ya, con ese ánimo, con esa intención de participar en algo que pudiera servir para que todos tengamos un mejor resultado al final de esta situación que estamos sufriendo. Para empezar mi presentación, comento que escogí esta frase que aparece, que es Platón, que es de Platón, donde aparece en una de sus principales obras. Me gustó mucho porque siempre ha sido aplicable desde un principio, que yo era estudiante de Derecho, a la aplicación de la justicia. Reza diciendo que la peor forma de justicia es la justicia simulada. Puede tener un sinfín, como personas la lean, de interpretaciones. Creo que hoy, desde mi punto de vista, y sobre su mejor opinión, es una situación que bien se puede aplicar en cualquier momento. El tema, pues, es el médico, problemas legales ante el COVID-19. Aquí están los datos de contacto para cualquier cosa que podamos servir, tanto de la empresa como de, como de un servidor. Aparece ya aquí mi dato también personal para el contacto vía correo electrónico. Y bajo esa circunstancia comenzamos pues con la presentación. ¿Qué nos ha dicho ya del COVID-19? De esta pandemia que hoy está afectando al mundo en mayor o menor grado en diferentes países, y que aun cuando la ciencia y el arte médico ha avanzado en nuestra época a pasos agigantados, en esos grandes descubrimientos, tanto al interior de nuestro planeta como al exterior en el infinito, hoy en día todavía el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano, sigue siendo un ente delicado, frágil en esa magnitud de fortaleza que somos. ¿Qué no se ha dicho del COVID? Estadísticas,
orígenes o presuntos orígenes, antecedentes históricos, que sí es cierto, que no es cierto. Las medidas de prevención han sido las pertinentes, las oportunas, las suficientes. ¿Qué se ha hecho en tal o cual país? ¿Qué estamos haciendo en nuestro país? En cada una de nuestras ciudades. Se ha dicho muchas cosas, pero a final de cuentas, el objetivo de esta participación es, siendo objetivo y comunicándome con ustedes, que son personas, hombres, mujeres de ciencia, tenemos que ser objetivos. Si bien es cierto, se está haciendo un esfuerzo mayúsculo, muchas veces en las más sobrehumano, para poder atender en la medida que sea posible a cada paciente que se tiene enfrente, en la medida que le corresponde a cada uno de ustedes, no deja de ser esa relación médico-paciente potencialmente problemática, no nada más desde el punto de vista de atención de la salud, sino también en el efecto de la relación médico-paciente. ¿Qué no se ha dicho? Pero, ¿qué más va a suceder después de que esto comience a tomar las aguas normales de su evolución? ¿Qué va a pasar cuando el médico que atendió a un paciente después se dé cuenta que por haber fallecido se le esté criticando negativamente porque hizo o dejó de hacer algo supuestamente en forma equivocada? ¿Qué va a pasar? Perdón. Cuando se critique que por falta de equipo médico un facultativo de un servicio. ¿Qué va a pasar cuando desgraciadamente llegue el momento que se tenga que decidir ante dos pacientes con la misma calificación, en la medida que sea acordada ello, se le coloque el equipo y fallezca? ¿Qué va a pasar cuando se decida retirar ese respirador artificial precisamente para un motivo de sobrevida? ¿Qué va a pasar con la familia del otro paciente, con el propio paciente mismo si sobrevive? ¿Quedará conforme? ¿Quedará satisfecho? La voluntad del paciente. ¿Qué va a pasar cuando un paciente exhiba esa declaración de voluntad anticipada respecto a su salud, respecto a su vida? ¿Se tomaron las medidas pertinentes? ¿Se respetó la medida cabal de lo que ello significa? ¿Qué va a pasar si yo soy médico objetor y no coincido con el criterio de las calificaciones o puntajes que se le dieron a tal o cual paciente que atiendo para continuar o no con el recurso instalado? Estas preguntas obedecen a muchas de las dudas que hoy por hoy a nuestra empresa han llegado y que sin duda alguna hoy por hoy también ya se están sufriendo en cada unidad médica que tienen pacientes. En algunas, sin duda alguna, que se va a disparar y que esto que estamos comentando va a suceder tarde que temprano. ¿Qué se tiene que hacer entonces para que esto, aun cuando suceda, aun cuando nos ocurra a nosotros, podamos poner enfrente de quien nos quiera criticar negativamente los elementos suficientes para demostrar lo contrario de una crítica negativa? De ahí la importancia de lo que se ha venido manifestando en diferentes exposiciones de una forma brillante, sin duda alguna, por otros expositores. En esta relación médico-paciente, en esta relación que genera obligaciones y derechos, obligaciones del paciente, derechos del paciente, pero también obligaciones y también derechos del facultativo. ¿Qué va a pasar con ello cuando se venga una crítica a este respecto? Tenemos que voltear los ojos a lo que hemos visto y dicho en muchas ocasiones. La importancia, la trascendencia jurídica, las consecuencias de mi expediente clínico, para hacerle frente a cualquier situación que se nos pueda presentar bajo estas circunstancias hipotéticas que pudieran suceder en esta relación médico-paciente que hoy por hoy estamos potencialmente por atender o ya atendiendo. Será en el expediente clínico donde yo pueda poder, demostrar con sus notas, con mis resultados, con mis interconsultas, con las anotaciones de diferente cuerpo médico, que lo que hice fue lo correcto,
que lo que hice fue lo oportuno y que además ello fue diligentemente realizado. Ese expediente clínico que a lo largo de toda la práctica médica ustedes lo tienen al alcance de la mano cada momento. Y que hoy por hoy, en este momento, en esta situación que estamos viviendo, sin duda alguna, que reviste esa enorme importancia. Cuando platicábamos de esas hipotéticas preguntas, de situaciones que pueden pasar, también tenemos que tener en cuenta lo que se requiere, pero ya, que esté expedido, que esté explicado y que esté debidamente publicado en forma general, pero urgente, respecto a la guía bioética, en la denominación que se le quiera poner, en cuanto a que lo último que se publicó por el Consejo de Salubridad General fue, al final de cuentas, un mero borrador, dijeron. Hoy en día se ha publicado que tienen 10 días para hacer esa publicación pertinente. Ahí precisamente van a estar documentados ese checklist que cada médico que tenga que enfrentar esas situaciones hipotéticas o que hoy por hoy se están enfrentando sin tener un lineamiento a que seguir, con responsabilidad, pero también con el derecho de hacerlo porque así se estipuló, es la importancia de contar con esta guía. ¿Por qué? Porque en ella esos equipos de triage que están estipulados deberán ser también debidamente informadas sus funciones, justificadamente, porque ese equipo de triage va a ser el que va a tomar la decisión que corresponda en los alcances de sus facultades y responsabilidades. Y precisamente de ese mismo equipo de triage se debe tomar muy en cuenta que al operar esa guía y cuando llegue el momento de decidir y aplicar eso que marca la guía, también tendrá un derecho, ya sea el propio paciente, su familia o inclusive el médico mismo, de apelar. Esto significa que ya estamos hablando de un recurso que legalmente se puede hacer valer para inconformarme con esa calificación que le están dando a mi caso particular como paciente o que le dieron a mi familiar o que le están dando al paciente que estoy atendiendo. Estamos hablando pues que en esa guía se está estipulando, se está proyectando ya la primera forma de que en esas situaciones que desde ya no están convenciendo al 100% al paciente, a los familiares, está atendiendo y resolviendo su situación, se está inconformando. Está presentando una situación de que no me satisface la forma que lo están haciendo. Y si bien es cierto que en este sistema de apelaciones se habla de diferentes formas de que se van a presentar las mismas, divididas en permitidas y no permitidas en cuanto a la forma y objeto que tenga cada una de ellas, al final de cuentas, si llegan a presentarse inconformidades en vía de apelación, quien lo resuelva, que será precisamente un comité formado por diferentes personas, no el médico tratante, su decisión que emita respecto a esa situación particular, el motivo de inconformidad y o de apelación, esa decisión que se tome será final, literal. Así dice hasta el momento el borrador de seguida. Quiere decir que esas situaciones que van a ser motivo de apelación bajo ese concepto de inconformidad, sin duda alguna, que una de las dos partes, obviamente la que no obtuvo lo que cree que tendría que haber sido atendido su paciente o en la forma que tendría que haber sido atendido su paciente, sin duda alguna que cuando se dé un resultado que no le satisfaga, obviamente, si llega a ser inclusive fatal, irá más adelante con la inconformidad. Entonces, pues tenemos que estar conscientes, doctoras, doctores, de que hoy por hoy la ciencia médica sigue siendo una ciencia inexacta, de que aún con los avances, que aún con los grandes logros de investigación científica de los medicamentos de tercera, cuarta generación, de amplio espectro, de la tecnología, de la siempre atención médica que está dispuesta para brindarse al paciente, hay resultados que en su momento no van a satisfacer a los usuarios. Aún sin razón, su derecho está vigente de presentar su inconformidad. Y si bien es cierto, es un derecho de inconformarnos de cualquier persona, de todos los ciudadanos mexicanos, con o sin razón, y que también es cierto que hay instancias para acudir a presentar esas inconformidades, recordemos que al final de cuentas no es nada más ir a presentar la inconformidad o mi crítica negativa.
al final de cuentas se tiene que resolver. Yo al efecto utilizo una frase que me parece muy adecuada cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones de conflicto médico-paciente. Que la verdad no se crea ni se descubre, se tiene que demostrar. Y precisamente con motivo de ese conflicto potencial que se pueda presentar, derivado del COVID-19 o no derivado del COVID-19, pero entre el paciente y médico, esa verdad tiene que demostrarse. Y gran parte de la forma, de la posibilidad de poder demostrarlo desde el punto de vista de nuestros médicos, es, como ya decíamos, en ese expediente clínico. Veamos, entonces, bajo estas circunstancias, los derechos del paciente. Eso que hace 15 años, 18 años, fue motivo de anuncio con bombo y platillo por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, no inventados por ellos, sí recopilados, habla pues de esos derechos que hoy por hoy se han venido haciendo uso. Y con motivo de lo que estamos hablando, sí creo que es conveniente traerlos a colación. Derecho del paciente, recibir atención médica adecuada. Tiene ese derecho bajo las circunstancias de ser atendido por el personal médico preparado y suficiente de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y, ojo, a las circunstancias en que se brinde la atención. Esto es muy importante en el punto particular del COVID-19, precisamente por esa situación que se está sufriendo en la comunidad médica que le está haciendo frente. Esa falta de insumos, de elemento humano, de recursos, de capacidad física en cuanto a espacios, camas. Este derecho de recibir atención médica adecuada no deja de ser un derecho, sin duda alguna, respetable, en forma irrestricta, pero también parte de ese derecho está sujeto a que esas necesidades, motivo de atención que él requiere, se van a brindar precisamente bajo estas circunstancias que el paciente, el médico en este caso particular, también está sufriendo. Otro derecho es recibir trato digno y respetuoso, que bueno, para el caso particular no habría mayor interés en adentrarnos. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Decidir libremente sobre su atención para aceptar o rechazar procedimientos diagnósticos o terapéuticos ofrecidos. Eso también es importante en cuanto a que hoy por hoy tenemos esa capacidad de decisión desde el punto de vista legal reconocido hacia el paciente. Aceptar o rechazar cada procedimiento que se le ofrece. Y como consecuencia de ello, otorgar o no su consentimiento informado. Ser tratado en confidencia. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Todos sabemos, más ustedes, médicos, doctoras, que nosotros, abogados, que cuando un paciente solicita un resumen médico para ir a buscar una segunda opinión, ya no están bien las cosas. Esa búsqueda de segunda opinión es porque hay dudas, porque hay comentarios que tal vez le están haciendo pensar que esa atención original no está debidamente llevada al efecto. Derecho, recibir atención médica en caso de urgencia. Cuando esté en peligro la vida, un órgano o una función, con el propósito de estabilizar sus condiciones. Si bien es cierto, estamos ante unas potenciales situaciones de urgencia que se van a vivir cuando estábamos hablando de las primeras cuestionantes que hablábamos en un principio, también estamos hablando que ello está sujeto, decíamos, a la capacidad de respuesta que tiene el facultativo. A nadie se le puede pedir, desde el punto de vista jurídico, lo humanamente imposible. Es un derecho, sí, pero en el caso particular habrá que estar muy al pendiente de estas limitaciones que como facultativo en su momento también puedo hacer valer. Derecho a tener un expediente clínico, innegable. Ser atendido, dicen, como un derecho para inconformarme. Esto obviamente lo hace valer por cualquier que tome estas páginas. Negativa de servicio, malos tratos, deficiente atención médica, lesiones, homicidio, título de culpa. El paciente hoy por hoy, desde hace algunos años, está llevando a la práctica sin miramiento esa inconformidad, haciendo valer este derecho. Con o sin razón, decíamos que es un derecho que se tiene. Ya será la autoridad quien resuelva si se le concede lo que reclama o si no tiene fundamento para ello. Pero ese derecho, hoy por hoy, se está haciendo valer. Y por eso decíamos que derivado de COVID-19
o no derivado de COVID-19, tenemos que estar precisamente trabajando, pero sin dejar de ver, sin dejar de observar y sin llegar a una práctica médica a la defensiva, que también tenemos que prevenir esos factores de riesgo, de que aún habiendo hecho las cosas bien, puedo ser motivo de crítica negativa. Y por eso traer a colación la enorme importancia del expediente clínico, decíamos. Y después de ello están las normas oficiales, las guías clínicas, la del caso particular de la administración de recursos en el caso del COVID. Y este decálogo, pues decíamos que no es una situación nueva ni inventada por la comisión en su momento. Esta es la fundamentación básica, entre otras nomenclaturas. Bajo esta circunstancia, pues vemos que tal vez sin duda, se avecinan situaciones bastante, diría yo, dramáticas, posiblemente todavía no realmente valoradas. Situaciones que van a hacer que el médico tenga que tomar decisiones y que si no tienes herramientas bien definidas, legalmente promulgadas, pues va a tener que hacer acopio de sus habilidades, de sus recursos, de su capacidad, pero también de sus derechos y de la información que desde el punto de vista médico-legal tenga dominado. Obviamente, no hay que dejar de ver y de observar que llegado el momento, ante una situación de urgencia, hay situaciones muy particulares que permiten actuar de una forma u otra y que los derechos del paciente ante una situación de urgencia pasan, por decirlo de una forma, a segundo plano. Cuando llegamos a un punto de conflicto con el paciente, decíamos derivado del COVID-19 o no, que nos va a calificar va a ser por diferentes conceptos respecto a nuestra práctica profesional. Respecto a los actos médicos, médico-quirúrgicos que realizamos. Lo va a hacer calificándolos de que fue de una forma dolosa, intencional, pues, o bien que el resultado fue de culpa, de ese deber de cuidado que se le marca al profesional de la salud como obligación en su práctica profesional y que no se observó en el acto médico motivo del conflicto. Estos son los conceptos que regularmente se aplican cuando se investiga el reclamo por un acto de atención de la salud. Si fue cometido en forma dolosa o en forma culposa. Y para ello, en su momento, se califica si fue motivo de negligencia, definido en esos términos, de impericia, inobservancia o por mera imprudencia. Cualquiera que hubiera sido la calificación que nos pudieran dar a nuestro actuar profesional, bajo estos términos, obviamente sería negativo hacia nosotros. Sin duda alguna. Y qué decir también, cuando recientemente, 2 años para acá, se ha venido también viendo la intención, sobre todo de la gente del Ministerio Público, de calificar el acto de atención de la salud motivo de una denuncia en forma particular en materia penal como de dolo eventual. Si bien es cierto, la mayoría de los actos médicos sujetos a un proceso son calificados como culposos por no observar ese deber de cuidado que se mencionaba, no menos cierto es que esa aplicación del criterio de las fiscalías se está dando más frecuentemente de lo que uno deseara. Caso Oaxaca, por ejemplo. Y después de ello nos ha tocado ver algunas fiscalías de algunos estados, aquí en Jalisco inclusive, criterios del Ministerio Público que tratan de buscar a como de lugar llevar ante el juez de control una conducta que ellos califican como de dolo eventual. Si esto fuera una situación de calificación como las que acabamos de decir, por negligencia, imprudencia, impericia,
y no trajeran más consecuencias más que tener que también defender y demostrar que no es cierto ello, no sería mayor el riesgo o la situación que ello nos generaría. Aun cuando ello se aplique precisamente de acuerdo a esta nomenclatura, adaptada desde el punto de vista del Código Penal Federal, donde se habla de que se aplica ello a las conductas de las personas que teniendo el deber jurídico de evitar un resultado, no lo hacen. Esa es precisamente la esencia de esta hipótesis de delitos. Decíamos pues que si fuera nada más una calificación extra como agravante, no sería más que eso, un agravante para combatirla dentro del proceso correspondiente. Pero desgraciadamente, si el delito, motivo de esa carpeta de investigación, en cuanto a un acto médico de atención, se ve calificada con esa gravedad, las consecuencias son delicadas. Primero, porque bajo esas circunstancias de dolo eventual, se abre la capacidad jurídica de que yo sí pueda ser llevado ante el juez de control mediante un orden de aprehensión, no mediante una notificación, como es lo que debe de ser ante un médico. El dolo eventual pues tiene una situación delicada en ese sentido, y por eso el tener que cuidar que no lleguemos a esa situación. Otra consecuencia es que también, derivado de una calificación de ese acto motivo de carpeta de investigación en una audiencia inicial, puede ser motivo de una prisión preventiva oficiosa, emitida por el juez o dictada por el juez como una medida cautelar, pedida por el agente del Ministerio Público acusador. Y otra consecuencia aparejada con ello es que también se anulan posibles salidas alternas para solucionar este conflicto, como podría ser, entre otras, los medios alternos de solución de conflictos, la conciliación, pues. Ojo, esta idea, pues, sí es delicado, esta nueva criterio que estamos viendo de las fiscalías, de a ultranza, querer buscar culpables en los actos que están investigando, no de aplicar el derecho, la investigación objetiva, sino siguen empecinados en que si no encuentran un culpable en sus carpetas de investigación, no están haciendo bien su trabajo. Les siguen exigiendo, desgraciadamente, estadísticas, y si no consignan asuntos, si no los llevan ante el juez de control, pues a veces les dicen que están haciendo mal su trabajo. Entonces, esto pues habla de unas de las consecuencias muy delicadas que pueda tener el motivo de un conflicto con el paciente. Estos son lo que dicen los artículos que hacemos referencia para calificar desde el punto de vista penal el dolo eventual. Artículo 7º, 9º del Código Penal Federal. Bajo esa idea, entonces, tenemos que tener muy en cuenta, y muy específicamente en la situación del COVID-19, que tendríamos que tener bien definido y bien dominado en nuestra práctica médica lo que es el atender una situación de urgencia. Definida ello en los siguientes términos. Todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida o la pérdida de un órgano o una función y que requiera atención inmediata. Esa es la definición legal de una urgencia. Atender una situación de peligro de un bien, en este caso ajeno, del paciente, cuando está en riesgo de perder su vida, un órgano, una función, y que requiera atención inmediata. Ante esta situación, dominado por ustedes y conocido por ustedes, tenemos que actuar con, sin, a pesar o en contra de la decisión del paciente. Y esto robustece nuestra práctica profesional si la tenemos debidamente identificada y traducida como un excluyente de responsabilidad, precisamente a través de una causa de justificación en mi actuar profesional. ¿Por qué? Porque
atender una situación de urgencia como causa de justificación en mi actuar es precisamente haber atendido un estado de necesidad, porque existía una urgencia de salvar un bien jurídico propio o ajeno, en este caso ajeno del paciente, que estaba en peligro real e inminente, y que ello lo hice bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello se me puso enfrente. Esto es muy importante. ¿Y cómo podríamos demostrar que mi actuar profesional, atendiendo una situación de urgencia, aún con un resultado que no satisfizo al final de cuentas al usuario o a sus familiares, cómo poder demostrar que fue precisamente ello, una urgencia médica atendida? Obviamente, con mis registros médicos, con mi expediente clínico, con mis buenas notas médicas. La cualidad, pues entonces, tenemos que tomar en cuenta que como consecuencia de esa crítica negativa, y aún habiendo actuado, decíamos, en forma correcta, oportuna y diligentemente, por una urgencia o no, una de las principales formas de poder lograr que la autoridad, primero el Ministerio Público y después en su momento el juez, aprecie en forma objetiva y cierta lo que realmente ocurrió, es a través de un dictamen pericial. Y lo cito únicamente como una referencia de dato de prueba y en su momento prueba. Habrá otras, las documentales como es el expediente clínico, las normas oficiales, las guías clínicas, la literatura médica, pero el dicho de un experto en la materia es precisamente lo que orienta en su mayor veces a la autoridad a resolver en un sentido o en otro. Pero, ¿qué es el perito? ¿Qué es el dictamen pericial? ¿Cómo está justificado? Dice la ley que cuando exista la necesidad de examinar personas, hechos, objetos, y se requieren conocimientos especiales, se debe proceder con expertos, con intervención de peritos. Y que ese perito está definido en estos términos. Una persona autorizada legalmente para dar su opinión especializada acerca de una materia. Persona autorizada legalmente para dar su opinión especializada acerca de una materia. ¿Y en cuántas averiguaciones previas en el sistema anterior? ¿En cuántas carpetas de investigación aún hoy en día? Tenemos que quien dictamina de parte de la investigación oficial, de parte del agente del Ministerio Público, pues, son peritos oficiales, sí, con un nombramiento público, sí, pero que no son expertos en la materia sobre la cual están dictaminando. Desgraciadamente sigue siendo esto uno de los puntos débiles, deficientes, más que débiles, de las fiscalías. El tener que depender de la opinión técnico-médica, del apoyo técnico, a través de peritos oficiales que no son legalmente expertos en la materia que están dictaminando. Y así las cosas, vemos que en un sinfín de averiguaciones previas y en otro tanto todavía en carpeta de investigación, quien dictamina a través de ciencias forenses, como en Jalisco, como servicios periciales o como se le llame en cualquier entidad federativa, siguen siendo médicos, en su gran mayoría, médicos generales, que no son especialistas en una materia. Y aún así se atreven a emitir conclusiones a través de un dictamen de otras especialidades, de verdaderas especialidades. Un médico general calificando el actuar de un cirujano general, de un cirujano plástico, de un ginecólogo, de una anestesióloga. No es correcto. Y ese es un punto débil que tendrá que aprovecharse para la defensa. Pero mientras llegue el momento de demostrar esa deficiencia, eso en su momento lastima el curso de esa investigación en contra del médico. Y esta es la definición del dictamen. Una opinión técnico-médica especializada. Un dictamen que es emitido después de haber hecho un análisis técnico-científico, analítico, de las actuaciones que se le ponen enfrente al perito y que concluyen a través de puntos que determinan el sentido de su opinión técnico-médica. Esas conclusiones califican si se actuó bien o si se actuó mal, acorde al Lex Artis.
acorde a la normatividad que regula la práctica médica de la especialidad de X o Y. Pero, ¿qué decir cuando nos enfrentamos a que la gente del Ministerio Público pide el apoyo técnico-científico a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado o a la Nacional? Y que esas comisiones emiten sus dictámenes, tal vez de buena fe, pensando bien, pero que son firmadas por el comisionado. Dictámenes que no se precisa, no se identifica a los médicos que hicieron realmente el análisis del caso, que no se identifica a los médicos que llegaron a esas conclusiones. Sencillamente porque son dictámenes institucionales. En repetidas ocasiones nos ha tocado tener que interrogar a los delegados de la CONAMED, al comisionado de tal o cual comisión, y la pregunta que le hacemos de entrada son dos: si él realizó la investigación para emitir el dictamen y si es especialista en la materia que se está dictaminando. Obviamente la respuesta ya la sabemos. Y aún así, se sigue insistiendo en que ese sea uno de los principales apoyos hacia los ministerios públicos. Estos son algunos de los actos o omisiones que suelen generar inconformidades, conflictos con el paciente. El error diagnóstico, tratamientos que no están indicados, el abandono del paciente. Y en este punto hago un paréntesis para señalar que ese abandono del paciente, que eventualmente trae como consecuencia la inconformidad del usuario y sus familiares, se debe particularmente a que en algunos casos, después de que el médico realiza su procedimiento generalmente quirúrgico, quien se queda a cargo de la evolución o de vigilar la evolución del usuario es diverso facultativo, que muchas de las veces no corresponde al nivel de la especialidad correspondiente, necesaria. Nos hemos enfrentado a situaciones de médicos que del centro del país o de alguna de las principales ciudades de la República van a tal o cual ciudad, sobre todo para el norte del país, los miércoles y los viernes a operar. Llegan ya con la programación quirúrgica de antemano definida, llegan, realizan los procedimientos y al día siguiente están regresando a su ciudad de origen. La evolución del paciente, la vigilancia del usuario, queda en manos de terceras personas. Y muchas veces eso viene a descomponer, primero, la relación con el usuario. Y después, si llega a darse una evolución tórpida, no satisfactoria, obviamente se traduce a que el médico no estuvo al pendiente de cuidar su evolución. Por eso citamos este motivo de conflicto, el abandono del paciente. Realizar procedimientos que no fueron autorizados, técnicas quirúrgicas que son criticables, el expediente clínico, que hoy por hoy en muchos lugares todavía sigue siendo no valorado en una forma que merece ese importante documento, y que muchas veces, lejos de servir para poder demostrar lo que realmente ocurrió en beneficio del médico involucrado en un conflicto, sus propias notas dificultan poder hacerlo y le facilitan en esas deficiencias a lograr el objetivo del usuario quejoso. La dilación en el tratamiento, que si bien es cierto, muchas de las veces, sobre todo a nivel institucional, no obedece al médico tratante, sino al propio sistema de la institución, pero que a veces no se consigna esa dilación en las notas médicas del médico tratante. Viene el reclamo, el médico se ha envuelto, y a veces la institución, que es la directamente responsable, no sufre ninguna consecuencia. Y esto, que en los hospitales, en las unidades médicas, que son centros receptores de residencias médicas, muchas de las veces los médicos adscritos
o de base, sencillamente dejan que los médicos internos y residentes, el residente de mayor jerarquía, sea el que dirija la atención médica, que sea quien elabore y firme las notas, que sea quien firme, sin que aparezca la constancia de que ese médico adscrito o de base dirigió y supervisó a esos médicos en periodo de formación. Es un conflicto que cada día se ve. No se ha rectificado lo más absoluto esa situación. Situaciones o resultados que no cubrieron las expectativas que se le propusieron al paciente, sobre todo citamos como ejemplo cirugía plástica, descuido de la identificación y seguimiento de casos médico-legales. Esto es que no se reportan las situaciones que tengo la obligación de hacerlo hacia el Ministerio Público, citando como ejemplo violencia familiar, maltrato infantil. Bueno, esto es totalmente en el campo quirúrgico, en materia de cirugía. Hoy por hoy se siguen olvidando instrumentos, material en cavidad. Esto, aun cuando pareciera que solamente en las películas puede suceder, ocurre todavía. Hoy en día ocurre. El cambio, el robo, el extravío de personas, de cadáveres, todavía sigue sucediendo. Motivos, muchos defectos, muchos vicios, añejos, enquilosados en los sistemas hospitalarios. La demora prolongada para obtener servicios, a nivel institucional sobre todo. Esto va de la mano con lo anterior. Igualmente, la deficiente comunicación entre paciente y médico, esa que hoy por hoy sigue siendo una de las principales causas, no la única, pero una de las principales, que comienza a generar la descomposición de la buena relación médico-paciente. Esa falta o deficiente comunicación en cuanto a que no se le facilita la información pertinente, que es un derecho a ser informado y es una obligación del facultativo a informar, no se lleva a la práctica. Por exceso de trabajo, por exceso de confianza en el momento que se tiene el paciente enfrente. Pero después, con motivo de un conflicto, también eso se agrega a la crítica, de que no fue informado, de que no fue debidamente advertido de los factores de riesgo, de las posibles complicaciones, de los efectos colaterales. El maltrato o trato inadecuado. Hoy por hoy vemos que en materia de ginecología existen ya reformas incluidas, inclusive, valga la redundancia, en los códigos penales, elevando ya a conductas delictivas, bajo ciertas situaciones en cuanto a conductas que se les pueden atribuir por no respetar usos y costumbres, por no respetar ciertos, hasta digo yo, caprichos de la parturienta. Se traduce hoy por hoy a un derecho y a una crítica potencial que se puede hacer. La negativa del servicio, en este momento, que podría ser también un motivo de conflicto con el usuario por motivo de esta pandemia, el que por no tener esos equipos de protección personal, eventualmente le niego o se interpreta que negó un servicio, sin duda alguna que puede ser motivo potencial de un conflicto con el usuario y con sus familiares. El alta prematura, sin haber agotado todos los medios de apoyo para diagnosticar, llegar a una conclusión, una impresión, a un diagnóstico definitivo. Faltas administrativas, materia de relación laboral con el patrón, no respeto del contrato colectivo de trabajo, del profesiograma, conflictos con el órgano interno de control. ¿Qué decir también de esta agrupación religiosa que también continúa dando motivos de conflicto con el usuario? Yo les aseguro que de estos puntos que acabamos de señalar, de una forma muy rápida, más de alguno, conforme vaya esta pandemia aminorando el motivo de urgencia de atención médica y comience a verse ya
si satisfizo o no mis expectativas o los derechos que yo creo tener en cuanto a las obligaciones que el médico tiene hacia mí, van a comenzar a traducirse a conflictos, a reclamos, vía queja administrativa, vía denuncia criminal, vía demanda civil. Más temprano que tarde, desgraciadamente va a ocurrir. Y por ello, la intención del licenciado Abraham de traer estas pláticas que nos hagan recordar eso que sin duda alguna sabemos: derechos, obligaciones, recursos, limitaciones, pero sobre todo, prevención. Prevenir. ¿Qué tengo que hacer antes de que ello ocurra? Para que si llegara a suceder, tener tranquilidad y certeza que tengo las herramientas suficientes para hacerle frente. Cuando un médico se ve envuelto en un conflicto de cualquier naturaleza con su paciente o con sus familiares, por menos que sea, le genera situaciones de angustia, de estrés, sumados a lo que en este caso particular ya está sufriendo, viviendo, una pesadilla. Ya imaginamos cómo nuestros médicos, nuestras doctoras, personal de enfermería, camilleros, están viviendo el momento. Aún sin tener conflicto declarado desde el punto de vista legal, administrativo, laboral con el paciente. Si a eso le agregamos un eventual conflicto, a donde me llame la autoridad civil, administrativa, laboral, penal, por la atención que brindé, sabiendo yo que lo que hice fue lo correcto, decíamos, lo oportuno, y que además diligentemente lo realicé, obviamente eso va a generar desgaste, angustia. Pensemos en ese motivo. Pensemos que, si bien es cierto, también los médicos tienen derecho, diferentes derechos, igual que el paciente. Veamos algunos de ellos. Sin duda alguna, algunos de ellos, aunque están reconocidos y debidamente estipulados, bien definidos como derechos de los médicos, muchos son letra muerta, desgraciadamente. Recibir trato respetuoso. Recibir trato respetuoso. Recibir trato respetuoso. El otro día que estaba revisando el material para la exposición, me quedé pensando precisamente en ese primer punto de derecho que tiene el médico. Recibir un trato respetuoso. Y luego se vino a la mente la exposición que hizo el licenciado Abraham el viernes pasado respecto a esa discriminación, esos actos de discriminación, de violencia, de agresión, que hoy por hoy está sufriendo de una forma grotesca la comunidad médica, sin sentido. Es un derecho. Y para ello se tiene que hacer valer. Hoy en día ya algunas autoridades están respondiendo para hacer valer ese derecho, para esperar que el facultativo lo haga valer. Aquí en Jalisco ya se crearon agencias del Ministerio Público especializadas para recibir específicamente, exclusivamente, denuncias por esos actos de agresión que está sufriendo el profesional de la salud. Inclusive, se les ha informado que ni siquiera tienen que acudir a la fiscalía. Hay líneas de comunicación electrónicas, telefónicas. Inclusive, se les está ofreciendo acudir al lugar correspondiente. Y que si llegara a darse el caso de una flagrancia, de encontrar personas que estén en ese momento que llegue la autoridad, desarrollando esa conducta, en ese momento se van a detener. Contar con medidas de seguridad e higiene, al igual que el anterior. Este derecho en este momento vemos pues que es letra muerta. Y que con ese valor, con esa dedicación, con ese humanismo que caracteriza, siempre he dicho yo, al médico, a las doctoras, a las enfermeras, a los enfermeros, aún sin que ese derecho se les respete, están haciendo su mayor esfuerzo diario. Disponer de personal suficiente, así como de equipo, instrumento e insumos necesarios. ¿Les suena eso? Es un derecho.
que se les facilite el acceso a educación continua y a ser considerados en igualdad de oportunidades para los ascensos. Respeto a su derecho de asociación. Derecho a disponer de los recursos legales para defenderse, para hacer valer también su verdad. Recibir atención y asistencia jurídica, legal, de parte de la institución donde laboran. Derecho a recibir una remuneración justa y adecuada. Algún día ese derecho tendrá que ser realmente efectivo. Derecho a participar en actividades de investigación y enseñanza. También tenemos derechos, doctores. Hay que hacerlos valer. ¿Qué decir? Entonces, que ante esta situación que hoy en día está viviéndose por la comunidad médica, por el profesional de la salud, tenemos que voltear los ojos a una realidad, sacudir la cabeza y ver que decíamos, y perdón que lo repita, aún haciendo las cosas bien, aún habiendo actuado más allá de mis obligaciones y responsabilidades, poniendo inclusive en riesgo mi vida, la de mi familia, aún habiendo hecho las cosas bien, soy sujeto de que una persona me pueda criticar negativamente. Hoy en día, pues, este delito de responsabilidad médica está definido en esas palabras. Es aquel acto u omisión originado por un profesional de la salud, quien en el ejercicio de su profesión ocasiona un daño al usuario y que ese daño a la salud, esas lesiones, ese resultado no satisfactorio se dio en condiciones potencialmente previsibles. Lo que está subrayado son precisamente los tres elementos que configuran este tipo de delito. Un daño, un menoscabo en la salud del usuario, por acto o omisión cometido por un profesional de la salud. Y que ese daño, esa lesión, pues, se dio bajo condiciones de prevención que no se observaron. El deber de cuidado. Eso es lo que se le critica al médico. El deber de cuidado que no se observó. Nos pueden criticar, pues, entonces, tratando de configurar una conducta definida como lesiones, en estos términos, definida, o el de homicidio, tal cual. Y tenemos que defendernos. Tenemos que prevenir nuestra defensa. Decía yo que sin llegar al extremo, como en otros países, de una práctica defensiva. Pero sí, sabedores de que tenemos a cada paso que estar previniendo. Y una de las primeras y tal vez idóneas formas de prevenirlo es con un excelente expediente clínico. De estar debidamente documentados, más que de mis derechos, mis obligaciones, mis responsabilidades. Cito como ejemplo la trascendencia y alcance jurídico de un expediente clínico, que cuando llegue el momento la autoridad, en este caso un tribunal federal, califica que porque un expediente clínico está deficientemente elaborado, es motivo de criticarle negativamente al profesional de la salud una presunción en su contra. Nada más porque tiene deficiencias en su integración el expediente clínico. Ese que está regulado por la norma oficial mexicana 004 y que todos deberíamos de conocer y dominar a la perfección. Y que todos, a cada momento, en nuestra práctica profesional, lo tenemos que tocar, lo tenemos que abonar, alimentar con nuestras notas. Muchas veces, si bien es cierto, por el exceso, la carga de trabajo, no alcanzamos a hacer esas buenas notas, esas excelentes notas. Pero tenemos que, en la medida de lo posible, hacerlo, sobre todo en aquellos casos que con la experiencia que la práctica profesional nos ha dado, podamos identificar
al paciente potencialmente problemático. En ese caso del paciente quisquilloso, ese que llega a exigir, que quiere dirigir el acto médico, ante esos familiares que acompañan al paciente, que están discutiendo siempre, exigiendo siempre, en esos casos, más que en los otros tal vez, hay que poner más ganas en el expediente clínico, mejores notas, más amplias. Si es necesario, invitar a que firme la información que se le está brindando para sus como indicaciones médicas. El consentimiento informado que sea específico, claro, contundente, no el machote que muchas veces se maneja a nivel institucional, que muchas veces eso y nada es lo mismo. Tienen que ser cartas específicas, tiene que ser lo más cercano a la perfección en el expediente clínico. Y lo decimos así precisamente por esto, por el criterio que tiene ya algunos tribunales federales, que en su momento las autoridades hacen valer. Con esa circunstancia, pues, a mí me gustaba desde hace 20 años que comenzamos a dar pláticas y comenzar a estar prácticamente en toda la República. Decir que el médico escogió como profesión un apostolado. Me gustaba decirlo, aún me gusta decirlo, y lo digo con el corazón en la mano. Y aquí. Recientemente vi una entrevista que le hicieron, una manifestación que hizo un médico, que me hizo pensar si lo que yo decía, y aún tengo convicción de ello, de que el médico escogió como profesión un apostolado. Y al decirlo, lo digo porque escogió una profesión de hacer siempre el bien, nunca el mal, siempre hacer el bien. Es su función. Pero este médico que digo que vi una entrevista que le hicieron con motivo ya de esta crisis que estamos viviendo, que decía, y fue lo que me hizo pensar, decía el médico, algunos dicen que somos apóstoles de la medicina, dicen, no, no somos apóstoles, somos unos profesionales de la salud, que vivimos, que tenemos familia, que nos esforzamos, que invertimos tiempo, dinero, sacrificio, limitaciones con la familia, tiempo de la familia. No somos apóstoles y tenemos que ser respetados como tales. Sí es cierto, indudablemente. Pero aún así, para mí siguen siendo apóstoles. Concluyo y quedo a sus órdenes para cualquier comentario, duda o reclamo que quieran hacer. La doctora Alejandra Olivo. En caso de solicitar por un escrito material para elaborar ante COVID y se me otorga, pero observo que es un material de mala calidad, ¿cómo puedo proceder? ¿Se puede omitir la atención por falta de protección adecuada y calidad? Bueno, definitivamente no, no es factible ni recomendable hacer eso. Sería como una negación a prestar la atención de la atención del servicio. Es lo que decíamos, hoy por hoy, desgraciadamente, y fue motivo de una de las reflexiones de días pasados, en que aún así, bajo esas circunstancias lastimosas que se tienen, no es factible el negarse a atender a un paciente por falta de ese tipo de insumos. Tendríamos, desgraciadamente, doctora, que ingeniárnoslas, inclusive llegar a comprar nuestro material, pero tenemos que vender el servicio. Eso sí, dejar consignado en la nota médica correspondiente esa limitación en la cual estamos enfrentando, para que en su momento, a nivel institucional, si hubiera un motivo de reclamo, pues yo tenga forma de poder justificar y demostrar esta limitación que me obligó a atender en la forma que lo atendí, aún con las limitaciones que puedo tener. A ver, creo que el director no está disponible todavía. Estoy. Ok. ¿Las preguntas te parece bien que las lea? Sí, adelante, por favor. Ya leíste alguna, ¿verdad? La primera.
La de la doctora Olivo. ¿Es correcto? Ok, tenemos a... Pues muchas felicitaciones, muchas gracias. Dice el doctor Enrique Mainero, ¿cuál es su opinión sobre la guía publicada que ha causado tanta controversia? En este momento no hay protección jurídica. Bueno, Bueno, fue el tema que tuvimos el martes, fue una opinión, pero ¿qué opinas, Leonardo? sí, sí, definitivamente al respecto, creo que todos tenemos el derecho a emitir una opinión al respecto, llámese médico, abogado o pacientes. Creo que desde mi punto de vista, primero, que es un documento necesario, indiscutiblemente. Y por eso decía en una de las láminas que era urgente que ya se emitiera y se publicara y que fuera explicado en la mayor medida que fuera posible para que todo mundo entendiéramos cuál es la esencia de ese documento. Pero sobre todo, es necesario precisamente para que esos médicos que están en la trinchera, en el servicio de urgencias, de terapia intensiva, anestesiólogos, neumólogos, todo el personal que está en contacto directo con estos pacientes y sobre todo en ese escenario que tal vez se vaya a presentar en los próximos días, tenga bien definido quién tiene que hacer qué. A mí se me hace un nudo en la garganta cuando veo que en ausencia de ese documento, el médico tratante tendría que resolver a quién conecta, a quién desconecta, a quién le da preferencia para instalar el equipo y a quién no. Eso no se merece el médico. Para eso tiene que haber ese comité, ese equipo de triage. Y para eso tiene que haber ese alineamiento bien definido de la famosa apelación y la resolución que tiene que dar la agrupación que va a hacerlo, para que el médico tratante resuelva en razón de esos razonamientos que ya otros lo hicieron. Es necesario. Muy bien, listo, Gildardo. Tenemos a Janet, dice, buenas noches. Si un paciente se niega a aceptar el tratamiento o manejo ofertado, ¿cómo me puedo respaldar? Que no se trató al paciente porque él fue el que no quiso. ¿Me tiene que firmar que no acepta? Si es así, pero tampoco quiere firmar su negativa a la atención, ¿cómo procedo? Bueno, en primera instancia, como usted ya relativamente lo hizo ver, se tiene que hacer el registro médico en su nota correspondiente, lo más detalladamente posible, cuál fue la conducta y respuesta que a su tratamiento ofrecido le dio el usuario. Si él se niega a firmar en esa invitación que usted le va a hacer para que todos estemos hablando la misma frecuencia y se niega a firmar, yo le sugiero que como una formalidad que se pueda agotar para que esa nota tenga la validez jurídica en su momento oportuno, invite a dos compañeros a que firmen junto con usted, como testigos, con nombre y apellido, con número de matrícula. Sería una forma de poder dejar constancia legalmente sostenible de eso ocurrido. Muy bien, listo, Gildardo. Hay varias preguntas de varios médicos que se enfocan a un tema. Y dicen, si uno trata a un paciente con COVID y no es neumólogo ni internista, ¿ocurre en una falla ética, profesional, legal? Es una pregunta que varios médicos la hacen de diferente forma. Hay quien me dice, ¿qué pasa si en mi hospital me ponen a atender a pacientes de una especialidad que yo no tengo? ¿Sí me entender? O sea, Sí, sí. no sé si Sí, sería... de hecho, esa pregunta ha sido reiterativa y que, por supuesto, es tan válida como medida de prevención que todo el mundo tenemos que tener, porque llegado el momento, a todos, en cualquier unidad médica, a nivel institucional, obviamente, por motivos del servicio, como dicen los contratos colectivos, pues me puedo ser removido a atender de estar en pediatría a urgencias. Y que si bien es cierto, no voy a hacer procedimientos específicos de intubación, como inclusive tú en una ocasión ya lo dejaste bien claro, pero sí voy a tener que hacer contacto con los usuarios. Si la indicación fue por mi jefe de servicio, por el director médico, lo ideal es que me den una constancia por escrito para tener justificante el por qué yo dejé mi servicio y vine a atender uno que no es de mi especialidad. Pero sí es válidamente, laboralmente hablando, factible y se tiene que respetar.
Muy bien, de la página de Facebook, varias sugerencias, muchas felicitaciones, excelente tema, lo deberían compartir con los hospitales COVID, ya que no hay suficientes insumos. Dice, eh, ¿a qué sanciones? El doctor Alejandro Dimitri, ¿a qué sanciones se puede exponer el personal de salud que en esta contingencia se niega a ser capacitado y atención a pacientes de COVID? Bueno, se interrumpió la pregunta, perdón. Dice, a qué sanciones se expone el personal de salud que se niega a brindar atención a pacientes con COVID? Bueno, de entrada puede ser motivo a manera institucional de una rescisión de contrato previo al procedimiento correspondiente, pero también puede ser motivo de conflictos penales, civiles, administrativos, laborales, órgano interno de control, fiscalía. Es una negativa de servicio. Si no hay una causa justificada, puedo tener Ok. repercusión negativa en mi contra. Muy bien, el doctor Nájar dice, hay una norma oficial mexicana del expediente clínico. ¿Qué pasa si en las notas, por la causa que sea, no se sigue todo de acuerdo a la norma? ¿Implica la posibilidad de una sanción? No necesariamente. Si bien es cierto, el criterio jurisprudencial que se comentó al final prácticamente de la exposición habla de que una eventual deficiencia en el expediente clínico puede ser motivo de repercusión en contra del médico, no necesariamente ni exclusivamente porque tenga ciertos defectos el expediente puede llegar a esa calificación. Obviamente la norma habla de una forma ideal de elaborar el expediente clínico, de capturarlo, de documentarlo, pero cada médico tiene libertad de acción en el sentido de realizarlo, pero obviamente hay notas que tienen que considerarse como obligatoriamente necesarias para que se integren en el expediente. Muy bien, hay dos preguntas muy similares, las voy a formular juntas, porque seguramente la respuesta está ligada. El doctor David Aragón dice, en función de perito con nombramiento por parte de la Fiscalía General, ¿se puede negar o rechazar el análisis de un expediente clínico al ser yo médico general y el Ministerio Público solicita que un dictamen sobre el actual sea de un especialista? ¿De qué manera podría argumentar o qué ley debo de argumentar para no emitirlo? Y el doctor Chávez nos dice que qué hay de los médicos que estudian especialidad de medicina legal y se certifican que no pueden emitir un dictamen en cualquier especialidad. Bueno, la primera pregunta es muy, muy interesante y creo que muy pertinente para tomar en cuenta en ese motivo de prevención que hablábamos, que es el objeto de esta plática. Como usted, doctor, es o funge como perito oficial por nombramiento público, eso no limita para que usted también pueda manifestar a su superior, sobre todo sugiero que pudiera ser en una reunión de trabajo, plantear esa situación de que usted al no ser un médico especialista y le piden emitir una opinión técnico-médica en vía de dictamen de una verdadera especialidad, usted no tiene esa experiencia ni la práctica necesaria. Le van a contestar, sin duda alguna, que para eso hay literatura médica, que puede usted consultar. Le van a contestar también que usted puede, a su vez, interactuar con diversos facultativos de esa especialidad para escuchar opiniones y hacer las propias. Lo ideal es que por escrito usted manifieste que considerando el grado de especialidad, motivo de la pericial solicitada, y que mi experticia es en el campo de medicina general o como médico cirujano y partero, médico cirujano, según sea el título obtenido y la cédula expedida, pues puede ser motivo para que se plantee esta situación y su jefe del servicio, su directivo, pues haga lo que tenga que hacer, o el propio agente del Ministerio Público. Aquí lo ideal, doctor, es tanto, primero, en cuidar no caer en un conflicto laboral. Por eso la idea de que la situación sea planteada a través de una reunión de trabajo, plantear la situación, pero plantearla de una forma propositiva. Este es un problema y esta es la solución que yo propongo. Y tal vez de ahí nazca la forma, el protocolo para inclusive llegar a la fiscalía para que el propio Ministerio Público tome cartas en el asunto. La siguiente pregunta respecto a un médico que tiene esa especialidad en medicina legal y forense, en la práctica, hoy en día, quien tiene esa especialidad, y así lo están interpretando los juzgadores,
puede emitir dictamen pericial de cualquier materia, de cualquier materia. Y más si está registrado como perito oficial en los consejos de las judicaturas correspondientes. Son pues dos parangones de extremo, pero que, por un lado, mientras no haya ese consenso, servicios periciales, agente del Ministerio Público en cuanto a su cuerpo técnico de apoyo, que no es especialista y le están forzando que emita dictámenes de especialidad, y el otro que tiene cédula de medicina legal y forense, que puede hacerlo en cualquier materia, pues esa es lo que está viviéndose actualmente. Ok, el doctor José Luis Martínez, ¿qué sucede y qué penalidad tiene cuando el médico maquila una intervención, opera el paciente, la maquila de pacientes? Bueno, de entrada estaríamos hablando, con independencia de la cuestión de la práctica médica, de un fraude. Definitivamente ahí está ¿Y si es con haciendo, consentimiento del paciente? perdón, ¿Y si es con consentimiento del paciente? bueno, pues ahí será el involucramiento también del propio paciente en esa conducta delictiva. No sé si se refiere a motivo de médico de red, para que otro sea el que pueda cobrar y él no, o en qué sentido la maquila. Sí, sí, que bien, digo, no lo conoce y llega nomás a operar a 10 pacientes, ¿no? Digo, pero no es maquila, o sea, realmente está haciendo la cirugía. Se establece la relación médico-paciente. Si él en su expediente clínico consigna esas acciones que realizó, pues no está haciendo una maquila en sí, está haciendo un procedimiento médico quirúrgico regular, porque así lo está consignando con su nombre y apellido, con su firma, con su matrícula, con sus hallazgos, con sus técnicas en el expediente clínico. No veo ningún problema. Muy bien. Marisol Ceja dice, un paciente podría demandar si después de una cirugía de nariz se contagia presumiblemente en el hospital de COVID. Y Perdón, perdón, se interrumpió. A ver. dice, ¿qué pasa cuando un paciente que entra por una cirugía, por una cirugía de nariz, se infecta de COVID y ella argumenta que ocurrió en el hospital? ¿Qué consecuencia tiene para el médico? Bueno, pues de entrada tendríamos que remontarnos a lo que en alguna exposición brillante por ciento se hizo respecto a las cirugías selectivas, que en ese momento que estamos viviendo, pues tendríamos que andar con mucha cautela y en la medida de lo posible, pues evitarlas. Hay criterios que dicen que si es una patología que su solución es quirúrgica, pero que no es urgente y se puede esperar 3, 4, 6 meses, pues hay que reprogramarla para entonces. Todos sabemos que es difícil que un médico pues también se vea con esa limitación en su práctica profesional. Si lo hace, decíamos también que tiene que valorar el riesgo-beneficio, y ese riesgo precisamente es en este momento que pueda sufrir ese tipo de contagio. Si llega a darse, aún con consentimiento del usuario, recordemos que hay terceras personas y que estamos hablando de un contagio a nivel pandemia, ya con medidas de emergencia sanitaria, terceras personas o inclusive la autoridad sanitaria puede intervenir y también tomar cartas en el asunto para ir procedimientos administrativos y o visitas de verificación sanitaria, clausura de consultorios, de quirófano. No sé, tendríamos que ser muy cautelosos en ese sentido de cirugías electivas por el riesgo que hoy se está cubriendo. Muy bien. Pregunta sobre el expediente clínico electrónico, si está regulado o no en México. Definitivamente sí, existe la norma oficial mexicana número 024, si mal no recuerdo, que tiene vigencia desde hace varios años y que si bien es cierto, una de las principales esencias de SER es el unificar la elaboración y conexión de expedientes clínicos para facilitar la atención de los pacientes en cualquier punto de la República y no depender de expedientes únicos y aislados en cada unidad médica donde se ha atendido. También es cierto que hoy por hoy ese sistema no ha permeado en la práctica. Todavía no está un sistema unificado a nivel nacional de contar con un único expediente clínico electrónico, pero sí está regulado por esa norma oficial mexicana 024. Ok, Fernando Olmedo, en relación al triage, ¿la responsabilidad inicial sería de la institución o del personal a cargo que califica? Bueno, una vez que está definida esa guía y que está bien integrada y definida los cargos
o quienes van a ocupar esos cargos, pues será de entrada a ese triage el que va a definir la prioridad o la priorización de la atención del servicio, clasificando como cualquier servicio de triage a quién le dan preferencia y en qué medida le dan la atención médica. En este caso particular del COVID, pues precisamente es para que cuando llegue con el médico tratante, él ya tenga que hacer lo que le corresponde en su especialidad, en atención de las circunstancias de la evolución de la patología que sufre el paciente. Pero originalmente su clasificación es del triage. Ok, dice, ¿en qué caso está legalizada la telemedicina en México? ¿La qué, perdón? Telemedicina. La telemedicina está regulada precisamente por parte en esa norma mexicana del expediente clínico electrónico, sí está contemplada. Depende también de la interacción de médico interconsultado. Hay muchas lagunas todavía, pero sí, ya hay formas de poder realizarlo. Ok, el doctor Ricardo Zurita dice, la pregunta hace un momento fue mal planteada. Es el hecho en relación a la maquila, es el hecho de que muchos médicos toman el papel de médico tratante y si el paciente requiere cirugía, le solicitan al cirujano operar y muchas ocasiones el paciente no conoce al cirujano y el médico tratante se hace pasar como el cirujano y así aparecen las notas, inclusive cobra, pero paciente y familiares muchas veces no conocen al cirujano. A eso se le conoce como maquila. Y la pregunta es si ello tiene responsabilidad legal. Bueno, desgraciadamente se debe de reconocer, doctores, doctoras, que eso es una práctica muy generalizada y muy comúnmente efectuada. El famoso es mi paciente. Yo, médico general, capturo al paciente, lo estudio, se llega a una impresión diagnóstica, es motivo de un tratamiento quirúrgico, se lo propongo, se lo sugiero. A veces ni le digo que lo va a realizar diferente facultativo. Yo contacto al facultativo quirúrgico, se realiza, yo actúo como ayudante, concluye la cirugía y yo le doy seguimiento a la evolución posquirúrgica. Así es. Desgraciadamente, mientras en el expediente clínico aparezca la actuación de cada quien en cuanto a lo que hizo, el cirujano en jefe como cirujano en jefe, el ayudante como ayudante, en la atención prequirúrgica, las consultas, todo firmado por el médico originalmente que captó al paciente, no habrá ningún problema. El problema se presenta cuando en ese es mi paciente, yo le doy seguimiento en el posquirúrgico y se complica y me resisto porque es mi paciente a llamarle al cirujano para que le dé una revisión y lo diagnostique, lo trate y yo me empecino en continuar con esa atención aún sin ser especialista en ello y se complica, ya incurro en responsabilidad. Me tocó atender un caso como un dibujo de lo que estamos platicando de un paciente que entró a cirugía de urgencia a 2, 3 de la mañana, lo ingresa al hospital su médico general, le habla a un cirujano que no se conocía, llega el cirujano, el paciente ya en quirófano, llega, estudia el expediente, le da una lectura, realiza el procedimiento de colistectomía o apendicectomía, no recuerdo, sin complicación, cuenta completa, así decía el expediente, recuenta completa inclusive, se anotó, recuerdo. Concluida la cirugía, el médico termina, eh, se retira y a partir del día siguiente ya no hay contacto con él, ya no le habla el médico, el paciente tampoco, el médico que le invitó a la cirugía continúa con la atención del usuario y resulta que al tiempo el paciente comienza a presentar algunas molestias, le mandan a hacer estudios de imagen y se detecta un cuerpo extraño. Al final de cuentas, efectivamente había un textiloma, se extirpa, se abre una averiguación previa, se consigna el asunto en contra de los dos médicos, por supuesto. Sacamos absuelto al cirujano y el médico general quedó colgado del procedimiento por diferentes motivos de delito. Pero sí, es muy común. Desgraciadamente, en ese es mi paciente, potencialmente se pueden cometer ese tipo de errores. Muy bien, el doctor Flores nos dice
que llegó a un hospital, quiero suponer que privado, a atender una urgencia y en el hospital solicitó el equipo de protección personal y el hospital privado no lo tenía. ¿Ok, perdón? El hospital no tenía equipo de protección para atender a ese paciente. Una urgencia X, pero ante la posibilidad de que Sí. fuera un paciente COVID. Pues la ¿Qué, pregunta. qué habría que hacer con ese hospital? Que él como médico, ¿qué tendría que hacer con ese hospital? Bueno, de entrada, quiero entender que si lo invitan a ese hospital, no sé si hay una relación profesional con esa unidad médica. Si fuera así, pues sugerir que inmediatamente prevenga esas medidas eh, que son necesarias y si no hay una relación o aún habiéndola, pues se debe de tomar conciencia de que esto es una situación irregular. Previniendo, en este momento de crisis, previniendo, es obvio que pues en esa situación tendríamos que, en una forma muy particular, personalísima, prevenirlo nosotros mismos y tener nuestro equipo de protección personal siempre. Listo, Gildardo, muchas felicitaciones y muchas más preguntas. Van a quedar muchas y responder, son muchas, ha respondido muchas. Regularmente es de una hora, ya vamos casi hora y media. Mi El tiempo, doctor, dice Abraham, tú sabes que nuestra frase es a nuestros médicos, a ustedes, doctores, doctoras, mi tiempo es su tiempo. Cuando bueno, pues le tenemos, seguimos. ujú, Ya dijiste, Liceo sí, Gildardo. sí, sí, y El doctor, además, cuando tenemos un conflicto médico legal de nuestros médicos, les decimos, su problema es nuestro problema. bueno, pues le seguimos. Vamos a aventarnos, pues. Adelante. El doctor Guzmán dice, curiosamente aquellos que hacen la famosa guía jamás han tratado directamente a un enfermo. Son investigadores, etcétera. Es muy fácil decir desde el escritorio a quién mata y a quién salva. Igual los jefes, especialmente cuando no proporcionan los equipos de protección, deberían ser los primeros en atender a los enfermos. Bueno, un comentario del doctor Guzmán. Hay una enfermera por aquí que dice, en el caso de esta guía, que para ella es muy difícil tomar una decisión porque ya la decisión de quién, a quién atender, ya la tendría el médico. ¿Tú qué opinas, Liceo Gildardo? A ver, entendí, no me quedó claro cuál es la situación. En el caso de la Sí, enfermera dice es que en el caso de la guía sí, que ya todos conocemos, dice, ¿yo de en qué participo? Porque aunque ya la decisión ya la tomó el médico, mi decisión no fue escuchada. No obstante, nos comentaba el martes Irene que también hay un personal de enfermería así es, que tiene que participar en esto. ¿Nos puedes ayudar así a es. ampliar el tema? Sí, efectivamente, dentro de ese, al menos en el borrador que públicamente alcanzamos algunos a tener conocimiento de su contenido, sí se integraba al personal de enfermería a ese triage. Y obviamente se integra porque también el personal de enfermería son profesionales de la salud y con mucho tienen ese feeling y esa experiencia de que sus opiniones eh, tengan esas características de validez. Entonces, de entrada, debe de estar integrada al equipo del triage. Eh, no sé si en este caso eh, al personal de enfermería le vaya a corresponder acciones físicas directas, acciones directas de cuando se tomen decisiones como las que estamos hablando que pueden llegar a suceder. Esto es la desconexión o quitar aquí y poner acá. Ayer, si mal no recuerdo, leí una nota de una enfermera en Londres, jefa de enfermeras de un hospital de Londres, que hablaba precisamente de eso. Como jefa de enfermera, a ella le tocaba, no hizo referencia a un equipo de CHASH, pero yo quiero entenderlo, que era parte o era parte de un equipo que estaba involucrada muy directamente con la cuestión COVID. Decía que a ella le tocaba hacer esas acciones en forma directa y narró una situación de una paciente que estaba internada, ya grave, en un estado muy grave, y que había sido calificada pues como ya motivo de desconexión. Hubo contacto vía telefónica con unas hijas que estaban afuera del hospital. Narra de una forma muy, no sé si decir romántica, triste, objetiva, pero narra el que con su teléfono le pone el auricular a la señora una vez que la desconecta. Y luego le dice a su hija que ya está escucha. La hija comienza a decirle a su mamá así, asá, ella a su hija. Dice que en ese momento ella tomó de la mano a la paciente, ya desconectada,
que duró 5 minutos. A los 5 minutos falleció. Y dice que aún ya fallecida, ella tomándole la mano, escuchaba que en el teléfono todavía su hija le hacía referencias de cariño, de estímulo a su mamá. Esas acciones, ustedes mejor que nadie saben cómo se viven y lo que significan el ánimo de una persona. Retomando otra vez la pregunta básica, es que tal vez ya una vez que se establezca en forma definitiva esa guía, tal vez al personal de enfermería le toque realizar actos, o a las acciones, mejor dicho, consecuencia de esas decisiones que se vayan a tomar. Entonces, habrá que estar expectantes de esa guía que ya en forma real, definitiva, se vaya a emitir. Muy bien, el doctor Fresco Javier Mancilla, de la Ciudad de México, nos dice, ¿cuáles serían las causas válidas de negarse a la atención médica ante paciente COVID? Mm, Uno es de que pudiera estar infectado o enfermo bueno, el sí, propio médico. sí, definitivamente. Mm, eh, es una buena pregunta. ¿Cómo contestarla para que no riña con la práctica diaria, con el momento real, diario, y que no tenga como consecuencia malas interpretaciones? Eh, Ay, Dios mío. O te hago otra en lo que la vas madurando. Sí, sí. Otra también Después, difícil de Facebook. La doctora Janet Valdés dice, soy patóloga. Nos obligan a ver pacientes en triaje respiratorio. No tenemos capacitación para ver pacientes vivos. pero la función de ella sería, ¿como qué? ¿Como médico de apoyo? No, no lo ha Como patóloga, comentado. pues no habría función ni en servicio de urgencia ni en terapia intensiva. Sí, habría que Tendría que ver. ser como los que A ver decimos si, no, que a ver si por nos necesidad del aclara un servicio los poco más mueven. la doctora Janet en qué caso. Ella nos está viendo Ujú. en Facebook. El doctor Santos de Chihuahua. La mayoría de las demandas van enfocadas a actos médicos. Maltrato más que un maltrato y pocas veces se refieren a la profesionalidad del acto médico, técnica o procedimiento propio del médico especialista a quien se demanda. Los jueces ocurren a estos especialistas en medicina legal y forense porque los agremiados de la especialidad la mayoría de las veces no quieren intervenir como peritos. Bueno, no nos ha tocado vivir esa experiencia. Sí nos ha tocado vivir la limitación de expertos en algunas localidades. Eh, por ejemplo, no hay muchos patólogos, no hay, en algunas ciudades no hay patólogos, y así en algunas especialidades también. Pero el hecho de tener esa cédula, pues sí, facilita y faculta poder participar como perito en cualquier materia. Es una realidad, derivado de la práctica profesional. Y si bien es cierto, lo que comenta el doctor Santos es uno de los principales motivos de conflicto médico-paciente, también se da por diversas situaciones que también el paciente tiene. Por ejemplo, que se publiquen fotografías de un paciente sin el consentimiento. En días pasados, ayer específicamente, me plantearon un caso y lo voy a comentar sin hacer mención de Sora ni mucho menos, de una situación de médicos que con la mejor intención de seguir ayudando en esta situación de COVID, se organizaron en lo personal, hicieron una agrupación, abrieron una cuenta bancaria y entre ellos se ofrecieron a capturar donaciones voluntarias para con ello comprar equipo de protección personal. Hasta ahí no había ningún problema. El problema surge cuando a través de una red social se hace pública esa agrupación y más aún se hace referencia al número de la unidad médico familiar y al nombre de la institución. Obviamente, de inmediato que se tuvo conocimiento de ello, pues la autoridad correspondiente de la unidad médica, de la delegación, pues cita a las involucradas
levanta un acta que, si bien es cierto, no trae aparejado ningún motivo de conflicto más que un compromiso, y eso fue la esencia del acta levantada, compromiso de que se va a evitar publicitar en cualquier red social que la unidad médica de la institución X está solicitando donativos. Entonces, sí, hay diferentes situaciones y causas que el paciente aprovecha para llevar a conflicto a su médico. Muy bien. Aquí alguien nos pregunta acerca del dolo eventual. ¿Qué tendrías que decirnos, licenciado Gildardo? ¿Se da el tema del dolo eventual en la atención médica? Bueno, es una situación que es una telita muy, diría yo, muy delgada de interpretación. Nosotros en Médica Lega estamos casados, convencidos, más que casados, convencidos de que en el peor de los casos los delitos de atención médica son delitos culposos, por culpa, en el peor de los casos. Pero de eso a que exista intencionalidad, a un eventual, definitivamente no coincidimos con ese criterio. Esa interpretación que se está haciendo y que mencionábamos en una de las láminas que está haciendo, decíamos, por las autoridades, creo que es una idea que está permeando en el ánimo de tener más acciones para ir en contra de los profesionales de la salud. Abrir el abanico de poder criticar aún más la atención de la salud, que es motivo de una investigación. No estoy convencido de que exista el dolo eventual. Definitivamente no. Me salí, me desconecté Sí. porque se acabó mi computadora la batería. ¿Sigues respondiendo? Sí, yo les comentaba que ahorita precisamente en que te ausentaste, les comentaba que en razón de ese pequeño break que se dio, que aun cuando quedaran al final de la charla alguna pregunta sin contestar o alguna respuesta que hubiera dado que no hubiera satisfecho en forma completa a quien lo hubiera formulado o que la quieren ampliar o inclusive reclamos, siempre lo he dicho, mi dirección les decía, Abraham, que está al principio de la exposición y que también están las direcciones electrónicas de la empresa para Muy bien. que se tengan en libertad plena de hacer contacto y les aseguramos que a la verdad serán contestadas. Adelante. Me parece bien. Bueno, yo prefería, Liceo, que ya que el resto de las preguntas las hacemos a través de tu correo electrónico, como dices, o a través del correo que es atención.mlc@gmail.com. Para nosotros es muy importante que en lo sucesivo se identifiquen quién es la persona que está elaborando la pregunta. De repente veo teléfonos que no viene el nombre, no podemos leer preguntas si no se identifica. Aquí además verificamos que realmente se traten de médicos. Al doctor Santos, por ejemplo, me tocó 3 sesiones saber que era el doctor Santos porque aparecía como Alzán, entonces no podía identificarlo. Entonces les voy a pedir en lo sucesivo que me ayuden con ese tema y no me queda más que agradecerles. Todas las preguntas se van a responder a los correos que ustedes señalaron en su registro. En este momento los captamos, se los enviamos al Liceo Gildardo y se les hará llegar a todos y cada uno de ustedes como hasta el día de hoy. Liceo Gildardo Cepeda Barragán, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos vemos el Gracias. día de mañana. Tenemos un tema especial. Tenemos a la maestra en Derecho, Patricia Gómez. Ella tiene mucha experiencia en el tema de Derecho Médico también, en temas de bioética, y nos hablará de la ley de voluntad anticipada. Buenísima también como la de hoy. Los esperamos el día de mañana. Un agradecimiento especial a Yo Soy Médico 17, que nos permite su plataforma en vivo. Quedó pendiente también la pregunta de la doctora que es patóloga. No, ya no se me quedó. Ahorita estoy en otra computadora, porque mi computadora me quedé sin batería. Me gustaría mucho que también la contactáramos. Doctora, ojalá nos pudiera
hacer se me hizo muy interesante el tema de la doctora de patología. Ya sabe que nos la pudiera mandar la pregunta a atención.mlc@gmail y estamos para servir. Nos gusta mucho atenderla y agradecemos al Liceo Gildardo que hoy nos pasamos más de tiempo en respuestas, pero son muchas más. Y sobre todo felicitaciones, el doctor Barnica te mandó felicitar, muchos médicos que te están felicitando. Y bueno, pues así lo haremos, ¿de acuerdo? Gracias, Abraham, Muchísimas y gracias. reitero, nos debemos a ustedes, doctores. Con el corazón en la mano se los decimos. Yo sé que mi sentir es sentir de mi director, el licenciado Abraham Dávila. Nos debemos a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas Permítanme. noches. Gracias, buenas noches.